Cordial saludo para la materia de evaluación. Hoy vamos a realizar la fase 5 correspondiente a reflexión y sistematización. Somos estudiantes de la zona centro Boyacá y pertenecemos al grupo número 76. Mi nombre es Luis Hernando Novoa Gutiérrez. Buenas noches, mi nombre es Andrés Yesid Montenegro Montenegro. El día de hoy vamos a realizar nuestra reflexión y sustentación de nuestra prueba realizada. Características de la prueba por competencia realizada. Nosotros realizamos una prueba con 10 preguntas, de las cuales nuestro contenido temático principal se establecía en las operaciones con números enteros. Objetivo de aprendizaje: realizar operaciones aritméticas con números enteros, incluyendo suma, resta, multiplicación, división y potenciación, tanto en contextos matemáticos como en situaciones de la vida cotidiana, demostrando comprensión de los conceptos subyacentes y habilidades para resolver problemas. Está correspondiente al grado séptimo para un total de 32 alumnos. Utilizamos la taxonomía de Bloom, los siguientes verbos: calcular, aplicar, comprobar, aplicar, analizar, calcular, definir, recordar, calcular. Entre las características del grupo, tenemos un grupo donde el 53% de ellos son masculinos, género masculino, y el 47% de ellos o femenino. La modalidad tenemos 75% de estudiantes son nuevos y el 25% de ellos son repitentes. Observamos el rango de edad de la población está entre los 12 a los 16 años. Análisis de resultados. Dentro de la valoración de los análisis de resultados encontramos la valoración de las respuestas. Encontramos que de las 320 preguntas se respondieron adecuadamente o correctamente 224. 90 se respondieron incorrectamente y 6 preguntas estuvieron sin resolver. Lo que encontramos entre los resultados que obtuvimos es que la mayoría de los estudiantes pudieron resolver un mínimo de 7 preguntas, un promedio de 7 preguntas, mientras que respondieron incorrectamente 3 preguntas. Se identificaron varios errores comunes entre los estudiantes. Primero, hay confusión en el orden de las operaciones. Resultaban las respuestas incorrectas. Además, muchos estudiantes no consideran correctamente los signos de los números, confundiendo negativos con positivos. Finalmente, es frecuente la confusión entre la suma de potencias y las propiedades de potencia de una potencia. Estos errores subyacen en la necesidad de enfocarse más en la enseñanza de estos conceptos, porque ellos vienen de un proceso de pandemia donde sus bases en cuanto a operaciones básicas fueron totalmente virtual. Pues Porcentaje de aprobación. De nuestros 32 alumnos, solo aprobaron la prueba 81% y reprobaron el 19%. estrategia implementada. Para este proceso, la elaboración y la aplicación de la prueba se tuvo bastante proceso de cuidado, de explicación y demás para que los chicos pudieran tener un tema, una comprensión mucho más clara de este proceso. Para la realización de la prueba se siguió un proceso metodológico detallado. Primero, se informó a los estudiantes con antelación, permitiéndoles estudiar y repasar los contenidos relevantes. En el día de la prueba se leyó el examen en voz alta, indicando los conceptos a evaluar y proporcionando instrucciones detalladas sobre cómo resolver cada sesión. Observaciones generales identificadas. Entonces, como primera partida, como mencionó el compañero, se realiza una comunicación anticipada referente a los componentes que se iban a evaluar, permitiéndole que el estudiante pudiera generar un repaso. Esto porque es importante, porque disminuye la ansiedad frente a las evaluaciones y mejora su rendimiento en las mismas. Siempre las instrucciones fueron claras y detalladas desde el comienzo de la sesión para aplicar la prueba. Y de esto encontramos que también se realizó diferentes tipos de pruebas, diferentes tipos de preguntas. Encontramos preguntas de opción múltiple con única respuesta y de preguntas con respuesta única o abierta, permitiéndole evaluar la capacidad del estudiante no solo desde su nivel de comprensión de los conceptos, sino en el nivel de la aplicación. También encontramos la presencia de que varios estudiantes pasaron con las calificaciones mínimas, que era 3, y algunos estudiantes también estuvieron por debajo de esta calificación, que fueron los estudiantes que reprobaron.
Las concentraciones de los datos pues, las encontramos pues, en un rango pues, que consideramos nosotros medio a bajo, sugiriendo que algunos estudiantes tienen dificultades en ciertos aspectos del material. Cabe aclarar que para la realización de esta prueba se siguió y se proporcionó un tiempo adecuado para la resolución de la misma. Sin embargo, encontramos que hubieron 9 preguntas que no se respondieron. En conclusión, la estrategia metodológica y la prueba implementada revelan una distribución clara de los resultados de los estudiantes. Con la mayoría de las notas agrupadas en rangos específicos que indican patrones de rendimiento, la mayoría tuvo calificaciones de 4.2 y 3.8, lo que sugiere una comprensión de los conceptos básicos, pero dificultades con los conocimientos más complejos. Varios estudiantes lograron la calificación máxima de 4.6, indicando que la prueba era justa para aquellos con sólida comprensión. Sin embargo, muchos apenas pasaron con una nota mínima de 3, lo que sugiere la necesidad de ajustes en el diseño de la prueba para una evaluación más diferenciada y equitativa. Los resultados resaltan la necesidad de ajustar la metodología de enseñanza y el diseño de la prueba para mejorar el aprendizaje y la equidad de la evaluación. Sin embargo, podemos también identificar que muchos de esos estudiantes, pues, no retenían la información. Solamente se quedaban con el proceso que se veía en la clase, mientras se evaluaba, mientras que se hacía en la clase mediante talleres, las tareas y los trabajos. Él se quedaba con el aprendizaje, pero más no lo retenía. Muchos de esos estudiantes vienen de un proceso en el cual las bases matemáticas que ellos adquirieron las adquirieron en pandemia. Obviamente tenemos que entender que en este proceso de la pandemia no se pudo brindar todas las herramientas y garantías para que el estudiante pudiera retener y absorber ese conocimiento para evitar problemas que tenemos en este momento. También podemos analizar que muchos de esos estudiantes realizaban todos los ejercicios mientras que no estuvieran contextualizados. O sea, que el ejercicio, mientras que se le daban los números, qué era lo que tenía que hacer, lo podía desarrollar. Pero al momento de generarle o de enfrentar al estudiante a problemas contextualizados, problemas donde ellos tenían que analizar, que comprender, que extraer los datos para poder operar, se sentían perdidos, no tenían ese racionamiento matemático para poder extraer los datos y poder operarlos. Entonces, encontramos que es importante ese proceso de evaluación constante y continua para poder observar en dónde están las falencias y poder hacer todos estos cambios y implementar nuevas estrategias, herramientas metodológicas para que los estudiantes puedan mejorar y a los estudiantes que tienen un buen desempeño, seguirles reforzando este conocimiento para que verdaderamente quede en el estudiante no a corto plazo, sino a largo plazo. Bueno, pues queremos agradecer, compañero, muchas gracias y demás, tutor, por todo este espacio.